Bueno, y continúa el debate por el aumento de las sanciones a quienes filtren información de investigaciones judiciales en curso. Queremos conversar sobre cómo afecta esto al ejercicio periodístico al momento de cubrir casos mediáticos. Para ello nos acompaña aquí en el estudio de CNN Chile Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas. Javiera, bienvenida, buenas tardes. Hola, Matilde. Bueno, ¿cómo recibe el colegio como gremio esta decisión? Más allá de que hoy el ministro Burgos clarificara, y también lo hiciera el senador Arboe, que esto no iba dirigido a los periodistas. A ver, la verdad, lo primero, recibimos esta indicación que conocimos igual que casi toda la ciudadanía en el marco de un fin de semana largo. O sea, no la conocimos a propósito de una investigación social sobre la materia, ni se nos invitó tampoco al Senado a poder conocer la indicación o entregar nuestra opinión. Por lo tanto, la primera reacción fue conocerla con cierta inquietud, porque no nos sentimos partícipes del debate inicial. Y lo segundo, cuando comenzamos a ver el contenido más en detalle, nos dimos cuenta de que la verdad es que a la hora de aumentar tanto el tiempo de secreto de una investigación judicial como aumentar sus penas y hacerlas extensibles a todos quienes eventualmente puedan filtrarlas, obviamente una interpretación podría, incorporar la figura del comunicador o del periodista que en el marco de una publicación, investigación periodística, tome algún dato de una investigación judicial en curso que alguien haya dado a conocer o haya informado. ¿Cuál es nuestra preocupación en aquello? Primero, que nos parece que la verdad es que la normativa ya tenía maneras de sancionar la obligatoriedad del secreto. Y segundo, es que nos parece que hacerlo extensible en estas condiciones abre la puerta a la posibilidad de que se lesione un derecho que es humano y que es el derecho a la información. ¿Por qué? Porque justamente cabe la posibilidad de penalizar, de sancionar con penas de cárcel a un comunicador o un periodista que en el marco de una investigación tome uno de estos datos. Entonces es complejo. Ahora, el diputado Osvaldo Andrade decía dónde va a llegar finalmente ahora este proyecto que pasa su segundo trámite legislativo, que hay filtraciones parciales y que en ese contexto no sería justo que se filtrara, porque cada uno filtra en función de sus intereses y que lo que se publica finalmente es lo que le interesa al que está filtrando y que en ese sentido la prensa en cierto sentido podría ser manipulada por el filtrador. ¿Cómo se recibe en el gremio ese argumento? Lo que pasa es que yo creo que la disyuntiva no está puesta sobre ese argumento, porque obviamente para hacer una investigación periodística seria y responsable, me parece que es un poco obvio que el periodista o el investigador no puede basarse en una sola fuente, y en este caso malamente podría basarse en una pura filtración, venga de A o provenga de B. Ahora, obviamente la rigurosidad, la responsabilidad social del periodismo corre por un carril distinto y tiene que ejercerse. Pero la disyuntiva no está puesta ahí, la disyuntiva está, desde nuestro juicio, en cómo hoy día se genera una discusión que busca recrudecer y sancionar penalmente cuestiones que ya estaban normadas, en el marco además donde hemos conocido justamente a través de publicaciones periodísticas hechos de corrupción o de eventual corrupción en los casos en que no está probado, de tráfico de influencias, de conflictos de interés que vinculan justamente a sectores muy poderosos, a poderes políticos, a poderes económicos. Entonces nos parece que es muy fácil hoy día, no digo que tengo la certeza porque obviamente no estoy en las cabezas de los legisladores ni cuál fue su vocación inicial, pero es fácil hacer una hipótesis en la cual uno pueda pensar que aquí hay un interés por proteger a ciertos sectores que están siendo, hoy día investigados por estos casos. Y sí, en los sectores que hoy básicamente están siendo investigados, casi todos los sectores, pero básicamente es el sector que va a legislar sobre este tema. Y en ese sentido, ¿cuánto puede confiar la ciudadanía en que efectivamente en este segundo trámite los diputados decidan mantenerlo? Porque también se podría investigar a diputados y que en ese sentido contravenga sus intereses. ¿Qué garantía se puede tener de que finalmente ese modo de legislar va a ser transparente? Bueno, nosotros lo que hemos estado exigiendo justamente, y ya solicitamos una audiencia con el presidente de la Cámara de Diputados, justamente el diputado Osvaldo Andrade, solicitamos también una audiencia con el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, justamente porque nos parece que es una oportunidad aquí para que finalmente, en este caso la Cámara Baja, una parte del poder parlamentario, del poder legislativo, den una señal clara hacia la transparencia y hacia la profundización de la democracia. A mí me parece que en el marco de las distintas situaciones de las cuales nos hemos enterado, de corrupción, donde, por ejemplo, para dar solo un ejemplo, porque hay muchos,
pero para dar un ejemplo, a través de una publicación periodística conocimos los correos entre un exministro y un miembro de la plana mayor, ¿verdad?, de Soquimich. Lo hemos conocido a través de los medios, entonces nos parece que es hora de dar una señal justamente en ese contexto de que hoy día el Parlamento, la Cámara Baja al menos, está por profundizar la transparencia y no por avanzar en espacios de oscurantismo, digamos. O sea, y eso implica, por cierto, que quienes han sido involucrados, han tenido alguna relación con casos que tengan conflicto de interés, tráfico de influencias o corrupción de plano, bueno, tengan que recibir la sanción que merecen. A mí me parece que eso hoy día es una señal clara que debe dar el Parlamento. De lo contrario, la desafección política, la verdad es que va a seguir avanzando y nosotros como gremio de periodistas creemos que es importante que se reconozca también el rol social que debe cumplir el periodismo en este sentido y que creo en varias investigaciones lo ha cumplido. Tú lo mencionabas sin decirlo, en el caso de la filtración entre los correos de Pablo Longueira mientras era senador y Patricio Contese, gerente de SQM, si no se hubieran conocido a través de la prensa, ¿hubiera habido el mismo interés en investigar por parte de la Fiscalía? ¿Estamos también poniendo en duda la acción de otro órgano? Es difícil, yo insisto, es difícil aseverar algo de lo cual uno no tiene certeza y no quiero ser irresponsable en ese sentido, pero yo sí quiero poner un dato sobre la mesa, que nosotros lo planteamos hoy día también públicamente. Yo me pregunto, si hoy día hay una preocupación in extremo por la presunción de inocencia de aquellos que se ven vinculados a casos de corrupción, lo que hemos mencionado, a ex parlamentarios, a ex ministros, a gerentes generales de empresas connotadas, yo me pregunto por qué no hubo esta misma preocupación por la presunción de inocencia de aquellos actores de menos importancia en términos de poder político, poder económico, y que fueron investigados en otros momentos donde se filtraron ampliamente por sendos reportajes a través incluso de la televisión y donde se adjudicaban culpas a quienes eran imputados. O sea, aquí hace mucho tiempo se producen filtraciones. Yo no estoy diciendo que eso esté bien. Sin duda me parece que la presunción de inocencia es un derecho que hay que resguardar. Pero no escondamos debajo de eso la preocupación por proteger a sectores que hoy día están vinculados al poder. Y en ese sentido, Javiera, ¿no están ya protegidas la imagen o la honra de las personas con la ley que actualmente existe, donde una persona perfectamente se puede querellar si están manchando su honra con una cosa que no es verdad? A mí me parece que hoy día existen herramientas, digamos, dentro de las normativas propias de las investigaciones judiciales que guardan el secreto y dentro de otras normativas respecto de la honra y el derecho a la privacidad. Hoy día existen normativas. Y Chile, la verdad es que, si uno mira lo que han hecho otros países, Matilde, la verdad es que Chile ha avanzado recién, hace muy poco, en ponerse, digamos, acorde a lo que plantean las legislaciones internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión. No nos olvidemos que existía secreto de sumario, no nos olvidemos que en Chile han habido ejemplos tristes de, digamos, requisas de diarios que no han podido salir a la luz pública. El presidente de la Corte Suprema acaba de decir que esto le recordaba mucho al tema del secreto del sumario. ¿Se estaría volviendo a eso? Mira, desgraciadamente tienen similitud. Tienen similitud, porque en el fondo aquí lo que se está haciendo es, igualmente se produce una sensación de amedrentamiento. Imagínate para un investigador, para un periodista, que tema, por ejemplo, correr el riesgo de estar 3 años en la cárcel por incorporar en su reportaje un dato específico que haya, por ejemplo, dado a conocer una parte de una investigación, es complejo, amedrenta. Yo no, insisto, yo no estoy diciendo que toda la investigación deba ser visible y entiendo que hay que proteger a las partes, a los imputados, pero me parece que esas herramientas existen. Poner en riesgo una sanción penal de cárcel, incluso a quienes cumplan con el derecho a la información de la ciudadanía o cumplan con hacer viable ese derecho, me parece que lesiona no solo ese derecho, sino también la democracia toda. Ahora, y por último, para ir cerrando, ¿qué te parece, bueno, el mea culpa que hizo ayer un senador y además colega, Alejandro Guillé, que dijo que finalmente el trabajo legislativo se había convertido en una cosa tan rápida que no tenían tiempo ni siquiera para leer todo el articulado y que a él se le pasó el artículo? ¿Cómo están legislando nuestros senadores? Yo no he tenido tiempo de conversar con el senador Guillén entre ayer y hoy día. Él plantea que obviamente no hubo una vocación de lesionar bajo ninguna circunstancia el derecho a la información. Yo creo, y sí reconozco un punto en lo que él plantea, hay que recordar que esta discusión se da en el marco de la discusión de la agenda corta de antidelincuencia, ¿no? Que ha sido una agenda corta legislativa muy criticada, recordemos, muy criticada por distintos actores sociales, porque ha estado centrada en las sanciones, porque ha tenido poca discusión social. Yo hubiese esperado, por ejemplo,
que la Comisión de Constitución del Senado hubiese invitado al Colegio de Periodistas de Chile, al Colegio de Abogados, a la Asociación de Fiscales a entregar su opinión en esta indicación. Claro, pero la polémica estaba en otros puntos, esta indicación ni siquiera la conocíamos. Exacto, bueno, eso habla, yo diría, de una mala manera de debatir un tema que tiene múltiples aristas de incidencia, que es importante, que tiene que ver con la democracia, con la libertad de expresión, y lamento que se haya dado así la discusión. Javiera, para terminar, ¿cuáles son las acciones que va a tomar el Colegio de Periodistas? Tú decías que se van a reunir con el presidente del Senado. Más allá de eso, ¿cuáles son las siguientes acciones y qué se espera también de la opinión pública a la que como periodistas nos debemos? Bueno, nosotros vamos a iniciar, como te decía, una serie de intensas acciones para poder no solo conversar con el presidente de la Cámara de Diputados, sino también para poder finalmente generar el objetivo último, que es que se rechace esto en la Cámara. Es decir, si es necesario conversar con los jefes de bancadas, con los otros parlamentarios, lo haremos. Porque nuestra idea es que una vez que se rechace en la Cámara, esto vaya a comisión mixta y finalmente, por ende, evite ser en ese espacio materia de ley. Nosotros creemos que esta ley no aporta al fortalecimiento de un periodismo vigoroso, de un debate plural, y ni siquiera tampoco necesariamente aporta a cuidar derechos como la presunción de inocencia, que, insisto, ya tienen normativas propias y que además en este caso ilustran un trato discriminatorio de la presunción de inocencia de unos que están más cerca del poder, porque se dan en ese contexto, versus otros que están en espacios de mayor vulnerabilidad y que históricamente nadie se ha preocupado de ellos. Entonces, a mí me parece que el periodismo hoy día debe estar atento a poder hacer esta discusión pública, hacerla social, que la gente participe y, por cierto, darla también en la Cámara de Diputados, emplazando a los parlamentarios de la Cámara Baja que se hagan cargo de lo mal redactada y mal diseñada que quedó esta indicación, que además pasó desapercibida. Muy bien. Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Matilde.